arrancar y tuve que ir a la pausa justo. Ningún problema. No, lo que se mencionaba con respecto a posibles penalizaciones a Uruguay, sí, por el hecho de incumplir eventualmente. De incumplir, sí, eventualmente el tratado del Mercosur y el reglamento que impide que cada país se corte por sí solo en algo que no tiene unanimidad del bloque. También el doctor Bartesay, lo nombro a él porque es una persona que conoce mucho del tema y lo ha señalado, no hay ninguna posibilidad de que se lo penalice a Uruguay porque en realidad no ha concretado ningún acuerdo, ha manifestado su intención de, y como decía con el Tratado Transpacífico, es una carta donde se presenta como candidato para en un futuro integrar ese acuerdo. Y lo otro es que pensando en un poco lo que decía Pablo y lo que también manifestaba Juan Ramón con respecto a las asimetrías, en este momento quizás el futuro del Mercosur sea lograr una zona de libre comercio. En realidad solo con eso estaría dando un paso importante, porque hoy, increíblemente, el Mercosur, que ha sido creado para negociar intrazona con aranceles favorables para sus socios, no los tiene. Y cualquier socio que quiera negociar dentro del Mercosur tiene aranceles tan altos que cuando negocia con países extrazona consigue mejores aranceles. Eso es verdaderamente increíble porque la verdad es que ha ido bajando además el comercio intrazona, hoy está en el 20% aproximadamente. No debería ser ese el logro o digamos la realidad hoy de un bloque comercial de estas características. Quizás el futuro del Mercosur pase ya no por una unión aduanera, sino simplemente por un tratado de libre comercio. ¿Vieron la publicación Ámbito? Bueno, allí el titular, eso digo porque, por ejemplo, Tomás Friedman, lo conocen, periodista, corresponsal y demás, bueno, dice, así nos vende afuera, ¿no? Y lo que señala justamente este Ámbito es, Alberto Fernández cargó contra la calle Pou y pidió respetar las reglas del bloque. Y, entre comillas, cita, creo que el camino no es el que propones, dijo el presidente sobre la iniciativa de Uruguay. Argentina asume la presidencia pro tempore del Mercosur a la espera del cambio de gobierno en Brasil con la asunción de Lula da Silva. Bueno, y después insiste con esa frase, ¿no? El camino no es el que propones. Con el mayor de los respetos a Friedman, a mí no me gusta que se den titulares parciales, porque también Fernández dijo otra cosa. Bueno, no, pero te estoy leyendo, el titular no lo pone Friedman, el titular te lo estoy leyendo directamente de Ámbito. De Ámbito, bueno. Ojo con las declaraciones parciales, porque Fernández dijo otras cosas muy interesantes. Fernández después de decir todo eso dijo, tal vez si el problema es ver las asimetrías, sentémonos a conversar cómo tratar las asimetrías. Bien. Y eso es, yo lo tomé por lo menos como un centro a Uruguay, como una posibilidad de volver a sentarse a conversar para hablar de ese tipo de cosas. Entonces, me parece que esto empezó con una escena casi que de pugilato, entre comillas, por supuesto, entre países, y creo que las partes se van acercando hacia donde está el centro del problema, que el problema es reconocer que no todos somos iguales. Y que tenemos un problema de enormes asimetrías que hay que tratarla de alguna manera para que no se rompa el bloque. Porque si hay alguien que está interesado en pertenecer y permanecer dentro del bloque es Argentina. Entonces tampoco le sirve que ningún socio, por minoritario que sea, se le piante con China o se le piante en el Transpacífico. Les interesa que Uruguay esté, van a hacer los esfuerzos para que Uruguay esté y yo creo que van a llegar a alguna suerte de acuerdo, de entendimiento. Es muy complicado el proceso de resolución de disputas en el tema del Mercosur. Muy complicado porque tiene que pasar por el Grupo Mercado Común, que es un grupo que cada país lo integra ¿cómo? Lo integra, lo que decía hoy Pepe, de que por un lado es la gente de Relaciones Exteriores, pero por otro lado la de los ministerios de Economía. Ahí no van a encontrar consenso, porque cuando llegue la opinión de Uruguay va a ser diferente. Tienen 30 días después para establecer una recomendación al país y luego, en todo caso, someterlo a un tribunal arbitral, lo que tampoco está cubierto, como decía al principio, por las normas, porque está solamente previsto en el texto para empresas y personas, el tema del lado arbitral. Así que me parece que hay mucha tela para cortar. Creo que Uruguay se está moviendo de manera inteligente y creo que Argentina empezó a tomar caminos inteligentes también de buscar entendimientos por encima de algunos titulares de prensa. Yo miraba un canal de televisión que no es el nuestro hace un rato y decía tensa reunión y tenso cruce, y en las imágenes aparecía
Alberto Fernández y Cafiero conversando a las risas con la calle, tirándose bromas respecto del Mundial y tirándose centros unos a otros. Yo creo que le van a buscar una vuelta, va a ser tenso todo esto, por supuesto, va a ser el camino a recorrer, va a ser tenso, pero van a encontrar una solución. Yo no me quedé con esa interpretación. Yo comparto con Pupo que no me quedé con la interpretación del titular de las palabras de Fernández. Creo que obviamente él tenía que decir lo que no estaba de acuerdo con respecto a lo que está haciendo Uruguay, pero en ningún momento fue de quiebre o de romper o de ir fuertemente contra Uruguay. Creo que es de orden que Argentina cuestione lo que está haciendo Uruguay o diga que no lo comparte, pero creo que inmediatamente lo que dijo es, a mí por lo menos me quedó la idea de no lo hagas solo. Veamos cómo podemos ir todos por el camino que está llevando adelante. A mí me quedó esa idea del discurso de Fernández. Por eso hablé de que bajó 5 cambios, porque con respecto a lo que dijo el canciller el día antes, que era tipo un juicio a lo que estaba haciendo Uruguay, a mí me parece que lo que plantea Fernández es, pará, no te cortes solo, que en realidad estamos de acuerdo en ir por ese camino, veamos cómo hacemos para entre todos resolver... Entendemos que vos sos diferente, entendemos que tu país es diferente. Obvio. Eso lo vienen diciendo hace 30 años. También me parece que Argentina está en una situación política diferente. Sí, Argentina se le vienen sus elecciones. Económicamente no solo. diferente. Para Hace mí 30 la elección pesa. A ver, la discusión de las políticas Lo de hoy. macroeconómicas. Claro, Lo que se Fernández resuelva no puede, hoy. No puede abrir más frentes Claro. en un día muy particular donde su vicepresidenta puede ser Exactamente. procesada por importantes delitos. Pero, Entonces, ¿Qué va a el año- pasar? ¿Qué les parece que puede pasar ahí? y yo creo que hay grandes posibilidades de que sea Sí. procesada. sí. Yo en Y esta ninguna oportunidad de que creo que vaya sí. presa. No, en esta Exacto. oportunidad creo que sí va a Bueno, haber pero un... se Bueno, puede quedar sin la posibilidad de A presentarse ver, como candidato. Sí. el procesamiento de por sí sería, bueno, Inhabilita, claro. Inhabilita. claro, ¿no? Yo creo que lo que lo lleva, la Sería un lleva a baldazo una suerte de fría. impunidad por lo menos hasta el 2029. Va a No comer. hay problema ninguno. Manteniendo su banca. Si la llegan a procesar, ¿va a ser la nueva mártir o Tiene fueros. Yo creo que... Tiene fuero. Tiene Claro. fueros. más allá de los fueros? Ya ¿Va a usar la estrategia Sí, que venía seguramente. Ya viene empezó, usando? sí, ya empezó. Esa estrategia rinde. además. Hace un par de días lo que que ya pasa es está que con la cuando- estrategia de la victimización antes de que suceda. Ya pasa, pero- antes, por las dudas. Pero ya. a ver, no nos tiene que sorprender. No, Eso no. sucede hoy acá en el Uruguay. Cuando la justicia falla a favor o en contra de determinado actor político. Pero esto, digo, Pablo, no, está bien, es pero digo, incomparable a un nivel inferior. 51 contratos a Lázaro Báez. A un nivel inferior, lo que estoy hablando es cómo lo toma la sociedad que está a favor tuyo o está en contra. No le importa si cometiste o no delito. Porque si cometiste delito y te juzgan y sos penado, la justicia es corrupta y bueno, todo lo que hemos escuchado hace tiempo. Si es a la inversa, la justicia laudó y se descubrió que en realidad usted era culpable y demás. Y entonces en la Argentina pasa a un nivel bastante más grande, pero en definitiva es lo que está pasando Pasa acá. que Pero es puede una cambiar mega el signo, causa. puede cambiar el signo político de Argentina para el año que viene. Y por lo tanto cambiar las relaciones dentro del Mercosur. Eso es Sí. otra Y cosa. la No te olvides opinión que si- sobre lo que está haciendo Uruguay. Si Cristina Fernández no puede ir como candidata y Alberto Fernández Yo- no va a ser candidato porque no tiene ningún apoyo, ¿dónde está el candidato? Está bien, pero vos sabés, Pepe, que yo sinceramente no veo el tema del Mercosur como un tema de que avance conforme a la ideología política que tenga cada Estado miembro. No lo veo de esa forma. En el caso de Brasil, sí. Sí. Pero en el caso de Brasil, ¿qué avances se obtuvieron o retrocesos se obtuvieron con 3 gobiernos de izquierda y este gobierno de derecha? Pero mirá la posición de Brasil. Pero- Bolsonaro estaba de acuerdo con la Está calle bien, y pero- hoy ya van pero bajado a dos tierra, cumbres que no van. Bajado a tierra, ¿en qué avanzó? No, el poner En meras No, declaraciones. yo te digo el la sacar a posición. Paraguay, poner a Venezuela, Está después, bien, pero después se bajado. pusieron de acuerdo ellos Pero dos, sacaron, está bien. volvieron a suspender a Venezuela. Pero todo, hubo, todo política. Hubo un acuerdo Ahora arancelario. Paraguay se de- alinea Argentina y Brasil y no está de bien, acuerdo con Uruguay. Es está como... bien, pero queda en las declaraciones. Porque ¿se dio un acuerdo arancelario entre los Estados miembros? No. ¿Se dio un acuerdo arancelario con los terceros estados para poder exportarle entre los Estados miembros para a terceros estados? No se dio. Se queda en meras declaraciones, nada más que eso. Porque hasta ahora nada ha sucedido. Simplemente es un pequeño trancazo del gobierno, en este caso de Uruguay, que dice, me quiero cortar solo. Pero tampoco se ha cortado solo. Y si vos te pones a pensar, ¿cuál es la diferencia en tener un tratado de libre comercio con China a lo que hoy, el año pasado, ¿no? Porque los números de ahora no están,
le estamos exportando a China, que es el 28-29% de la exportación total del Uruguay. ¿Cuál es la diferencia con ese 16% que se le exporta a Brasil, se le exportó en el 21, o el 5% que se le exportó a la Argentina, o el tabaco que se le vende a Paraguay? O sea, económicamente, ¿cuál sería, cómo se varía, cómo variaría? Mucha letra economía? muerte. Pablo, te puedo explicar, te puedo decir Yo por qué lo menos sé. lo que leí hoy. ¿Sabes con Lo cuánto? mejor de todo, ¿sabes lo que fue? Sí. El almuerzo en el club de golf de los cancilleres. estuvo Todo bárbaro, lo demás, estuvo bárbaro. me Pero parece... ¿sabes con quién hizo acuerdos el Mercosur en 30 años? Acuerdos firmes, ¿no? Mercosur como Mercosur. Mercosur como Mercosur. bloque. Porque Sí. lo que estamos esperando es que, por favor, que termine ese famoso intento de acuerdo con la Unión Europea, que no se firma más, todo bárbaro. Pero en realidad tienen acuerdo. Israel, con Egipto, con Palestina y con México. Y para Y creo que Vietnam. Y Vietnam, y alguno más. Esos son 30 años del Mercosur. ¿Te das cuenta que en la política, digamos, de la circulación de personas y bienes, bueno, cada país tiene su política. En el tema de las certificaciones y las Pero ni siquiera las tenés el posibilidades de beneficio de la trabajo, interna del Mercosur. Sí. No terminaste Nada. de cerrar el beneficio para los países que son miembros no cumplís, entre sí. no cumplís, ¿Entendés? no, o sea, no no, cum- solo los acuerdos que no haces para afuera, ¿no? O con China o con la Unión Europea, sino dentro del Mercosur, como todavía no te beneficiás del mercado. Valeria, agarrás una carretera de España a Portugal o de Portugal a España y pasaste de un país al otro y ni te diste cuenta. Y acá tenés un fin de semana complicado, capaz que tenés 4 horas de espera en un puente. Pero los 4 puntos de la Ahora, Carta Fundacional del Mercosur no se cumplen. ¿Qué me Permítanme estás hablando de compartir lograr algunos mercados mensajes de nuestros televidentes que tienen naturalezas bien diferentes, ¿no? 1. Mercosur, un total trancazo que lleva más de 30 años. Uruguay debe buscar nuevos horizontes. Otro. No sé qué voy a discutir si Argentina es el Titanic. Que estemos en el Mercosur no quiere decir que nos hundamos con ellos. Otro. Increíble que los otros países que integran el Mercosur presionen a nuestro presidente a hacer lo que ellos dicen. No somos libres e independientes. Otro. ¿No será más importante saber si los otros nos quieren, no si estos nos permiten? Bueno, pero es lo que hablábamos al principio, ¿no? Son Que distintas nos miradas. quieren adentro está claro Sí, por el claro. hecho de que si no, no tendrían esta actitud que están Exactamente. teniendo, ¿no? Sí. Eso Exactamente. no creo que sea por la potencia Por eso, industrial de Que Uruguay. les preocupa y les ocupa que Uruguay esté, es Pero una ¿cuál realidad. es el beneficio? En cada Sí. una de las cumbres se nota que el- ¿Cuál es el beneficio? Estamos en una zona más importante de lo que nosotros creemos de cara al futuro, Sin ¿no? duda. Por el tema de la Estratégico, hidrovía. claro, Sí. claro. Puertos. Ojo, el mundo tiene un 2-3% de agua potable que viene de los ríos, el resto es agua de mar, y gran parte de esa agua potable está acá cerca. Sí. Claro, y para Uruguay también suma tener un respaldo de un mercado de 400 millones de personas atrás, cuando querés ¿Y negociar el en estatus bloque. no se puede variar el estatus? En vez de ser miembro pleno, va a ser miembro asociado, como es Chile o como es Perú, con el Mercosur, o Surinam. O sea que sos fundador. No, bueno, pero a ver, a Ya los tenés efectos esa de calidad. lo que entiendo, lo que necesita, que entiende el Uruguay hoy en día, a vos un Estado asociado te permite tener tratados de libre comercio con los Estados miembros y participar de las cumbres del Mercosur Como y tiene demás. Chile, por ejemplo. Como tiene Chile, como tiene Perú, Que como es un tiene Estado asociado. Surinam y no me acuerdo algún otro que anda por allí. Ecuador. Ecuador, ahí está. Pero no te ata absolutamente a nada. Entonces, capaz que variar el estatus. Es una pregunta, no lo sé. Es una pregunta, pero quizás esa situación sea bastante más beneficiosa a Uruguay y evitaría cualquier tipo Yo de realmente conflicto. creo que no van a haber conviene que nos cambios. suspendan como suspendieron alguna vez a Paraguay o suspendieron alguna vez a Venezuela. Yo No, vi que Venezuela le está pas- suspendido Sí, todavía. Venezuela ahora. está suspendido hasta Ahora. el día de hoy, está suspendido del 2017. Yo no vi que le pasara nada a Venezuela ni a Paraguay en los años que estuvieron suspendidos. O sea que no veo por qué hay tanto problema que Pero es que nosotros yo creo tengamos que un todo el estatus problema es diferente. declarativo. El problema es declarativo porque las condiciones no cambian. El funcionamiento del bloque no cambia. Ni va a Por lo cambiar. tanto, es declarativo, es cuestionamiento Uruguay porque se corrió un poco, mañana se corre otro y van a haber cuestionamientos. Y así funcionan, pero son cuestionamientos de los 2 días de las reuniones y después todo sigue funcionando en igualdad de Hay condiciones. falta de voluntad Yo- política de los miembros fundadores del Mercosur en que esto comience a funcionar después de 30 años. Hay una falta de voluntad política extraordinaria de todos los gobiernos. Nadie trabaja en Porque cuando profundizarlo. vos hiciste una carta fundacional hace 32 años y después a los 3 años ponés las bases de cómo debería funcionar el Mercosur y los 4 pilares después de 28 años
no están funcionando, algo está pasando. Entonces, ¿cuál es la única pregunta que te podés hacer? A ver, ¿es un tema político? ¿Es un tema económico? ¿Es un tema de voluntad de los Estados miembros? No importa el gobierno y la ideología que tenga, es un tema de voluntad. Ahora, y no estás también hablando, para poder analizar la situación global, general, de nuestros intereses comerciales en la región y más allá, en los hechos, en estos 3 años, ¿qué logró esta administración? Nada. Lengua en Japón, digo, ¿qué colocamos, no? ¿Qué logramos? Entonces, la pregunta también podría remitirse, bueno, cuando hablamos de la voluntad política, ¿importa más la nuestra, la de Brasil, la de Argentina, o en definitiva de los países o los mercados a donde estamos apuntando? Está buena la pregunta, Sí, porque bueno. además vos lo preguntás de cara a un determinado signo de gobierno nuevo que hay en este país, luego de 15 años del Frente Amplio. Pero yo miraría un poco más en la política internacional, la miraría más como política de Estado. Pero yo que- no dejo afuera administraciones anteriores del Frente Amplio, No, pero ¿sabes a por las qué que lo puedo cuestionar, planteo? pero yo vi alguna intención de zafar. Pero lo planteo, esto ni siquiera va por el lado de zafar o no del Mercosur, lo planteo porque esta administración hizo especial hincapié en la intención de poderse abrir a nuevos mercados. Pero entiendo perfectamente que la pregunta tiene que ver con una política de Estado, ¿no? Obviamente. Es una política de Estado. Lo que pasa es que, claro, nos perdimos una oportunidad de oro cuando nos cortaron los puentes, porque en definitiva, si hubo una violación más flagrante, más repugnante de lo que fue el tratado del Tratado del Mercosur, que fue en el 2009 con el corte de los puentes. O sea, ahí nos cortaron las patas. ¿no? Y ahí Nos tenés quis- otra vez a Brasil, con un 70% del Mercosur, haciendo su juego, que en este caso era Mirar para el poder costado. pararse firme y decir, no, no podemos hacer esto, somos socios, y sin embargo, No hizo nada. No hizo nada, No movió absolutamente nada. nada. No movió absolutamente, y eran signos absolutamente nada. parecidos, ¿no? Sí. Lula, Vázquez, Kirchner en Argentina, Pero cuando Entonces, vos- a ver, ¿qué estamos discutiendo entonces? geopolítica. Geopolítica, estamos ¿Quién discutiendo manda? geopolítica. ¿Quién ¿Quién es el- manda quién es y el qué que manda debemos más? hacer nosotros para zafar inteligentemente de dos poderosos que han cortado el bacalao como han querido? El Mercosur creció y nació de un acuerdo entre Argentina y No hables de Brasil. pescado por estos días. Sí, no es la mejor. Sí, ojo con el Un pescado. acuerdo entre- Ojo con el pescado congelado, pero peor es el pescado podrido que alguno comprar. Un acuerdo entre Argentina y Brasil, totalmente de acuerdo con, valga la redundancia, que en su momento el doctor Julio María Sanguinetti, con motivo de una conmemoración hace poco de un nuevo aniversario del Mercosur, señalaba en una reunión donde también estuvo el doctor Luis Alberto Lacalle, que en realidad el Mercosur, desde el punto de vista geopolítico y de seguridad interna de esta zona del mundo, había sido creada entre Argentina y Brasil por la desconfianza que había histórica entre los militares argentinos y brasileros, que se miraban con mucho recelo y la posibilidad de invasión, la posibilidad de entrar en un conflicto bélico. Ese acuerdo desarmó esa hipótesis, lo señalaba el propio Sanguinetti, que me parece un tema para nada menor de analizar en sus comienzos, la génesis del Mercosur. ¿Y cuánto de resabio de esa génesis hay hoy? Yo creo que ninguna. No, hoy en día no. Pero en esa génesis que lo dejaron por escrito, que respetaban los principios del Tratado de Creación de la LADI Sí. de 1980. Y a recordar cuáles son esos principios, son varios, ¿no? Pero los que nos sirven, nos interesa a nosotros, es el de flexibilidad y el de tratamiento diferencial según asimetría. De ahí se va a agarrar Uruguay el día que tenga una disputa y que se lleve a algún tribunal jurisdiccional Yo creo que no internacional. vamos a tener disputa. Yo No. sigo convencida que no vamos Yo a espero llegar tampoco a eso. que no. Yo creo que a eso no vamos a llegar. Es que económicamente no les perjudica a ningún Estado miembro. Cuando vos tenés todos los aranceles diferenciales, por supuesto, ya marcados y estipulados entre el comercio interno de los Estados miembros, ¿qué te puede perjudicar? ¿En qué puede variar? Porque vos tenés topes arancelarios, dependiendo del producto, la cantidad que podés exportar, cuánto es lo que te puede ingresar, y lo tengo con Brasil, con Argentina, con Paraguay. Yo igual lo Entonces, veo más ¿en yo qué me te lo varía? veo más de la especulación de que si Uruguay logra hacerlo, Uruguay se abre y acuerda por sí, desconoce o deja de lado el Mercosur, Uruguay es así. Pero atrás de Uruguay puede ir cualquier otro. Y a Argentina, que se le mueva a Brasil, o a Brasil, que se le mueva a Argentina, ahí sí hay una cuestión de peso. Lo que pasa es Entonces, que a ver, el no hay primero que que ser- se mueva
Es el que genera el quiebre, no hay o sea, que- no hay podría que- generar el quiebre. No hay que ser ingenuo tampoco. No es por nosotros. Y no entender que si vos lográs un tratado de libre comercio con un país que está importando productos de otro Estado miembro, vos le vas a estar sacando poquito, pero le vas a estar sacando algo. Bien. Y esa, en definitiva, termina siendo la realidad, porque aunque supongamos que Brasil le exporta 5.000 millones de dólares a X Estado y nosotros logramos un tratado de libre comercio y le exportamos 20 millones, a Brasil no le gusta que le saquen los 20. Sí, yo igual... Esa es la realidad. Eso es verdad. Y si vos lo rascás, al final del camino Es plata. termina siendo eso y termina siendo dinero. Bien. Señores, dejamos por acá este asunto. Vamos a hacer una pausa de la vuelta. Nos va a quedar poco, pero no es menor, porque lo comentábamos el otro día. Vieron la renuncia del subdirector de policía indagado en el caso Asesiano. Bueno, me gustaría escuchar algún comentario sobre ese tema a la vuelta, ¿les parece? Sí. Ya venimos.